Hola a todos, hoy vamos a hablar del texto y sus propiedades. Bueno, mira, primero vamos a definir el texto. El texto es una unidad de comunicación que tiene sentido completo. Ahora, a lo largo de esta explicación, de este vídeo, vamos a ver eso del sentido completo, a qué se refiere. Porque ese sentido, el que nosotros lo entendamos bien o no, dependerá de que el texto esté bien construido. Y estará bien construido si respeta una serie de propiedades que tienen que tener los textos. Bueno, un texto además puede estar formado por una sola palabra o por un conjunto de ellas, pero pensando siempre en lo del sentido completo, ¿vale? Si yo veo a una persona por la calle, por la acera de enfrente, nos cruzamos las miradas en un momento dado y nos decimos adiós, eso es un texto completo, porque es un saludo, ¿de acuerdo? Sería un texto completo. No quiere decir que todas las palabras sean textos completos. Dependerá muy mucho de la situación comunicativa, también del contexto, pero sobre todo de la situación comunicativa. En esa situación que acabamos de decir, dos personas que se encuentran, pero tienen prisa, no se van a detener a hablar de nada más y se dicen adiós, pues eso sería un texto, ¿de acuerdo? O una persona que se asoma a su balcón, mira hacia los viandantes que van por la calle y grita ¡fuego! Eso también es un texto, ¿de acuerdo? La persona estaría huyendo de un incendio que haya en su vivienda, sale a la terraza pidiendo ayuda. Y ese fuego ya lo dice todo, es un texto también, ¿de acuerdo? Bueno, ejemplo de texto. Pues mira, aparte de lo que hemos dicho, que hay veces que una palabra en sí misma ya es un texto, dependiendo de la situación, son textos. Por ejemplo, un poema, una receta de cocina, un prospecto de un medicamento, unas instrucciones de uso de un electrodoméstico, un cartel publicitario, bueno, y una redacción, un larguísimo, etcétera. ¿De acuerdo? Todo eso serían textos. Bueno, pues al principio, en la introducción del vídeo, os adelantaba que para que un texto tenga sentido completo, que acordaos que era la definición de texto, es importante que ese texto respete una serie de propiedades, ¿vale? Las tres propiedades fundamentales de los textos, que son la adecuación, la coherencia y la cohesión, y que vamos a ir explicando a partir de este momento una por una y con todo detenimiento para que lo entendáis, ¿de acuerdo? Bueno, la adecuación. ¿Qué es la adecuación? Pues mira, es una cualidad que tienen los textos, es la cualidad que tienen ellos para adaptarse a la situación comunicativa en la que se produce. Recordemos que la situación comunicativa son las circunstancias del tiempo, el lugar, quién es el auditorio, quién es el emisor, quiénes son los receptores. Todo eso que rodea la comunicación es la situación comunicativa. Bueno, pues la adecuación, esa propiedad, tiene en cuenta, se adapta a esa situación. ¿De acuerdo? Un ejemplo que vais a entender muy bien. Pues un ejemplo, una explicación de una profesora o de un profesor en clase. Ese profesor o profesora, antes de dar esa explicación a sus alumnos o alumnados, antes en casa se la ha tenido que preparar, ¿verdad? ¿Y cómo se la prepara? Pues pensando a quién va dirigida. Imaginaos que esa profesora o profesor da clase a alumnos de primero y segundo de ESO, pero también son alumnos suyos los de primero y segundo de bachillerato. ¿Le va a hablar este profesor o profesora de la misma forma a los de primero y segundo que a los de primero y segundo pero de bachillerato? Obviamente que no. Por lo tanto, esa es la adecuación, ¿vale? No va a emplear una terminología demasiado técnica, ¿vale? En su materia, física y química, matemática, filosofía, lengua, historia, lo que sea. No va a emplear términos demasiado técnicos, ocultos, que los alumnos de primero y segundo de la ESO no vayan a entender, no tendría ningún sentido.
hacer una cosa así. Ya hemos dicho que en la definición de texto tenía que ser un grupo de palabras, de oraciones que tuviera un sentido completo, ¿vale? Así que, muy importante, tampoco puede llegar un profesor a una clase, a lo mejor ese profesor pues resulta que es, bueno, plurilingüe, ¿no? Que sabe muchísimas lenguas y a lo mejor la última lengua que ha aprendido es el chino. Pues por muy bien que hable esa lengua, no puede llegar a clase de segundo y primero de la ESO, ni los de bachillerato, hablando en chino, sin saber primero si ese auditorio, si ese público, si esos alumnos con los que se va a enfrentar, a encontrar, saben o no saben el chino. Pues eso también sería la adecuación, ¿vale? Otra forma también de adecuar, pues mira, también tiene mucho que ver el espacio en el que nos encontremos. A lo mejor una clase no se desarrolla de la misma forma, una clase, por ejemplo, de educación física, seguro que no se va a desarrollar de la misma manera la exposición o la explicación de esa clase si está el profesor con sus alumnos en el aula que si está en la pista de educación física o en el polideportivo o donde se desarrolle normalmente esa actividad. De manera que todo eso es la adecuación, el pensar en qué circunstancias me voy yo a comunicar con mi receptor o con mis receptores, pues lo tengo que tener en cuenta. Imaginaos una novela, un escritor que redacta una novela, imaginaos que es una novela para adolescentes. Si es una novela para adolescentes tendrá que tenerlo en cuenta para adaptarse, para adecuar su texto, su novela a esos lectores. La temática tendrá que ser diferente, así es para un lector adulto. La forma de expresar, a lo mejor introduce algunos coloquialismos o algunos términos de la jerga de los estudiantes, por ejemplo, estudiantil o de los jóvenes o lo que sea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante adecuarse. Hay que pensar primero a quién voy a dirigir mis palabras o mi libro, mi cuento, mi exposición, mi explicación, lo que sea, ¿vale? Importante la adecuación para que nos entiendan. La segunda propiedad es la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Es la cualidad de los textos que hace que los significados de las palabras que componen ese texto estén relacionados entre sí. ¿Vale? Esto se consigue con el tema, por ejemplo. Si yo os pido que me hagáis una redacción sobre el agua, ¿vale? Imaginaos, pues hay que hablar del agua. No se puede ir uno a otros temas que no tengan relación, ¿vale? Pues eso sería la coherencia. Que todo lo que yo digo o escribo sobre un tema, pues esté relacionado, esté dentro de ese mismo tema. La cohesión. La cohesión, última de las propiedades de los textos, es la cualidad que tienen de que todas las palabras de ese texto estén lingüísticamente relacionadas. ¿De acuerdo? Ya no es con el tema, sino lingüísticamente. ¿Vale? Estén relacionadas, estén bien construidas desde el punto de vista gramatical y lingüístico en general. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora más detenidamente algunos mecanismos de cohesión. Para que esa cohesión exista, esa relación lingüística entre las palabras y las oraciones, pues existe una serie de mecanismos para conseguir eso, ¿no? Esa relación. Vamos a ir viendo algunos de ellos. Por ejemplo, repeticiones de palabras. A lo largo del texto, la palabra que estén más relacionadas con el tema se van a ir repitiendo. ¿Para qué? Pues para que el lector o el receptor en general de lo que estemos diciendo o escribiendo vaya siguiendo un hilo conductor, ¿de acuerdo? Aunque tampoco podemos estar continuamente repitiendo, porque si no el texto sería muy pobre. Tenemos que ampliar más el vocabulario, o además, o sería, si repetimos siempre lo mismo, pues sería eso, cansino
repetitivo, insistiendo siempre sobre lo mismo. Entonces hay que utilizar sinónimos y antónimos también e hiperónimos. Bueno, vamos a ver en este caso sinónimos e hiperónimos. Los sinónimos, ya sabemos que son palabras que tienen el mismo significado. Flaco, delgado, por ejemplo, tenemos aquí, ¿vale? Mismo significado. Hiperónimos. Mirad, los contextos de hiperónimo y el contexto de hipónimo, evidentemente está muy relacionado entre los dos, lo vamos a explicar a continuación, ¿vale? ¿Qué es el hiperónimo? Pues es una palabra que engloba el significado de otras palabras. Por ejemplo, la palabra flor es un hiperónimo. ¿Por qué? Porque engloba rosa, margarita, azucena, petunia, dalia, orquídea, todas las flores, ¿vale? Así que flor sería un hiperónimo. ¿Y cuáles serían los hipónimos de flor? Los hipónimos son las palabras de menor significado que quedan englobadas dentro del hiperónimo, ¿vale? Es decir, aquí sería rosa, pero también clavel, geranio, todo lo que hemos dicho antes, orquídea, etc. Así que hiperónimo es la palabra que engloba a otras y los hipónimos las que quedan englobadas dentro. ¿De acuerdo? Es un concepto que no es nada difícil de entender. Vamos con otros mecanismos, más mecanismos, ¿vale? De cohesión. Mirad la sustitución. Para no repetir excesivamente una misma palabra a lo largo de un texto, utilizamos palabras que la sustituyen. Por ejemplo, los pronombres, también los adverbios. Si yo digo, lo vieron por allí, aquí estamos sustituyendo el nombre de la persona vista por el pronombre lo. Imaginaos que esa persona es Luis. Pues en lugar de decir Luis, a lo mejor ya estoy hablando de Luis, punto y seguido, lo vieron por allí. No vuelvo a poner Luis. Entonces utilizo ese pronombre, ¿vale? Lo mismo ocurre con los adverbios. Si yo estoy hablando de mi casa, en mi casa y tal, allí vivo con mis hijos y mi marido, por ejemplo, ¿no? Pues estoy sustituyendo casa en ese momento por el adverbio de lugar allí, ¿vale? Entonces eso sería la sustitución. Para no repetir excesivamente las mismas palabras, utilizo otras palabras, como son los pronombres o los adverbios, ¿de acuerdo? Conectores. Los conectores ya sabemos que se usan para relacionar unas ideas con otras, ¿vale? Pueden ser temporales, de causa, de consecuencia, adición, oposición, etc. Los vamos a ver ahora más detalladamente. Mira, hay muchos tipos de conectores. Nosotros en este curso vamos a ver algunos de ellos, ¿vale? Pero hay muchísimos, muchísimos. Los de tiempo, pues, claro, pues son expresiones que indican eso, tiempo, ¿no? Nos va pues pautando, ¿no? Un poco los hechos o lo que vayamos contando, pues en el tiempo. En primer lugar, más tarde, inicialmente, finalmente, después, a continuación, en un principio, etcétera, etcétera. Hay muchísimos. Conectores de causa, porque, por esta razón, por este motivo, de ahí que, así pues, ¿vale? Todo lo que nos indique causa. Conectores de oposición o contraste, pues eso, todo lo que sea que exprese un contraste, pero, sin embargo, por el contrario, no obstante, ¿vale? Los de consecuencia, en consecuencia, así que, ¿vale? Los de adición, además, incluso, asimismo. Fijaos que la palabra adición, no adicción, que eso ya sería otra cosa. Con 12, con una C, adición o suma, vamos sumando cosas. Hemos dicho algo y añadimos además, incluso, asimismo, ¿vale? Cuando queremos ir añadiendo, sumando. Bueno,
Pues hasta aquí nuestra explicación del texto y sus características. Espero que lo hayáis entendido todo y, como siempre, si no habéis entendido algo, no dudéis en preguntar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!